Mi suegra es una persona bastante especial. Mi novia recién había cumplido 2 meses conmigo y quería presentarme con su familia. Yo no soy de muchas palabras y mi mente explotaba de nerviosismo por conocer a quien posiblemente más me juzgaría de esa familia. Peor aún sabiendo que, en palabras de mi novia, su madre es muy exigente con los novios que tiene ella. No me molestaba en lo más mínimo. Soy alguien preparado. Tengo una carrera, un trabajo estable y parece ser inclusive que seré ascendido en mi empleo en contaduría. Se podría decir que, pese a no tener asegurada la vida, puedo permitirme buenos gastos y una estabilidad que muchos envidiarían. Eso incluye que sus suegros me considerarían apto para cuidarla, pues, lo que comentó mi novia, ellos quieren a un segundo papá. Suena tan extraño que me causa confusión, aunque ella no me explicó y me pidió que mejor conociera a los que eran los más importantes de su vida. Al llegar a la casa de sus padres, que estaba en los suburbios aledaños a un bosque y colindando con una exuberante y tumultuosa ciudad, noté un hedor que me resultaba familiar. No en el sentido de, esto lo he sentido o lo he olido antes. Era algo que mi cabeza ya traía de forma natural, como algo desagradable, agrio, pero sobre todo, un hedor a suciedad indescriptible. Esto no estaba bien, o al menos parecía que no iba nada correctamente. Creo que solo eran suposiciones mías, o era el drenaje que siempre huele así. Dejando eso de lado, tocamos a la puerta de su casa. Fueron 3 golpes, 2 rápidos y 1 seco. Mi novia estaba emocionada con presentarme a ellos, aunque yo no encontraba para nada acogedor ello, y aquella putrefacción no es que ayudara mucho realmente. Mi novia me contó que su padre era una persona sumamente deteriorada. No en un sentido o con las palabras que yo utilizaré. Se trataba de un hombre que había sacrificado sus sueños por ser padre. Jamás tuvo el valor de librarse de su esposa. Ella admitía completamente que él odiaba a su madre, por obligarlo a tener una vida que sacrificara su vitalidad para cumplir el capricho de su madre. Sin embargo, eso no hizo que odiara a mi novia, ni a sus hermanos. Los amaba con su alma y luchó con inculcarles el deseo de tener la vida que ellos quieren por sobre tener una pareja que marchitase todos sus sueños. Mi novia actualmente es una cocinera, no muy conocida y más callejera, amando lo que hace. Tocamos y al abrir su padre nos recibió. Era un hombre algo regordete, con gafas pequeñas, una calva naciente y reluciente, ropa vieja no lavada y una sonrisa triste. Nos recibió con mucho cariño, en especial a mí, lo cual me pareció demasiado extraño. Pasamos hacia el interior de la casa. Mi novia le preguntó por su madre, teniendo la respuesta de que solo estaba durmiendo. El hedor a putrefacción y ese aroma ceboso se remarcó en la habitación. Sin embargo, para mi sorpresa, no era su padre quien desprendía aquella sensación asquerosa para cualquier olfato, pues olía a ropa sucia, sí, pero no aquella agria fragancia. Miré por toda la casa y me encontré con un lugar muy acorde a personas ya mayores de edad. Un tapiz de un patrón antiguo, como de rombos cafés en una superficie beige, unido a un bello detalle con columnas o pilares en las esquinas de cada habitación. Había una vitrina con trastes o vasija, que era más una decoración que realmente algo utilizable, pues estaban llenos de polvo. Algunos shots o caballitos, platos, copas de vino, ceniceros y tenedores postraban arrogantes frente a un ser humano, como tú o yo. El vitral, además de tener esos artilugios como un adorno, también estaba tapizada con una capa espesa y uniforme de polvo. Junto a aquella vitrina, había varios cuadros. Uno de ellos tenía a los padres, recién casados. La madre tenía una sonrisa muy grande, mientras que el padre apenas si mostraba alguna expresión facial. Con el avance de las fotografías, la madre sonreía más y más, hasta que la última, la de una viejita con obesidad, tenía un semblante enfermizo. El padre también, aunque había pasado el tiempo y su figura se abultó, mostró más tristeza y melancolía en su mirada. Pedía a gritos ayuda.
Lo puedo entender, pues mi novia explicó todo. ¿Quién osaría de arrancarle la vitalidad a una persona solo para cumplir un mísero capricho? Solo la esposa de aquel pobre hombre entendería. Ahora se mostraba algo alegre. No sabía por qué era, aunque podía intuir que la causa de aquella genuina felicidad era que su hija encontró a alguien adecuado, o al menos, que no iba a destrozar sus sueños. Su padre habló con ella y le contó que cada uno de sus hermanos se había alejado por completo de la familia, pues no les había gustado el comportamiento que su madre había tomado desde hacía 2 años en adelante. Era como ver a otra persona, pues solía sonreír mucho. Eso vaya que me ocasionó algo de curiosidad, en especial por notar que su madre no aparecía en cualquier lado. El hedor seguía bañando mis fosas nasales como un caldo de mierda, un amasijo de basura corriendo por mi mente. Mi novia, hablando con su padre, preguntó por su madre, quien asustado y algo incómodo dijo que solo dormía, que no era nada de lo que debiera preocuparse. Su padre nos dejó en la sala esperando, ya que nos iba a servir un poco de refresco. Eso podía aliviar un poco la sensación extraña que tenía en aquel instante. Esperando a su padre, seguí fisgoneando todo el lugar. Las paredes, pese al patrón, tenían muchas manchas o goteras derramándose en las esquinas, como si de una casa vieja se tratase. El suelo era una alfombra, pero había una sensación extraña en ella, como si estuviera flotando en un líquido. A cada pisotón que daba la misma ondulaba como si de una sola se tratasen. Miraba con tanta repulsión, así como temor todo ello, aunque su padre miraba más hacia mí con algo de incomodidad y temor al notar que yo había visto eso. Ese algo que podía develar cosas que nadie, ni siquiera ellos, quisieran ver o tener en consideración. Restándole importancia a ello, su padre volvió a sonreír y me entregó un vaso de refresco a mí y a mi novia. El sabor de la cola era lo que aliviaba todo, aunque había algo más en la textura gaseosa. Una ligera y fina capa de algo que solo podía describir como caramelo, hasta el momento en que saboreé más aquella capa. Era un sabor salado, más bien aceitoso y completamente asqueroso. Quería vomitar en aquel momento. Su padre no quería decirme nada y yo tampoco quería parecer un quejica. Así que, con todo el asco, seguí tomando de aquel vaso. Cuando terminé, una fina capa de grasa había cubierto mi mano, así como, además, me di cuenta de que el vaso escurría 2 sustancias. Aquella capa grasienta y el refresco que había tomado. Soy un obsesivo con la limpieza y mi novia lo sabe. Desde muy temprana edad, mis padres me inculcaron que debía tener mucho cuidado en la casa, cuidar y limpiar el piso, lavar todos los trastes y sobre todo, limpiar mis manos antes de comer. Era tanta esa estúpida insistencia que se convirtió en uno de los actos más significativos de mi vida. Como sea, luego de aquel caldo en mi boca que casi causa que me pierda en mis pensamientos, su padre siguió contando su historia sobre los hermanos de mi novia. Todo era tan aburrido que lentamente me estaba quedando dormido, sin embargo, como si fuera una alarma, me despertó la presencia de aquella cosa. Sus antenas, su cuerpo acorazado de tonos cafés, aquellos ojos deformes, sus larvarias trompas para comer y su andar errático en 6 patas, caminaba de forma alarmante en la mesa, acercándose al vaso del cual había tomado. Tenía mucha hambre, aunque todo aquello se tornó más retorcido cuando, del vientre de aquella cucaracha comenzó a abrirse lentamente la hueva que tenía dentro de sí y emergió, saliendo de ella un montón de cucarachas bebés, o larvas, mejor dicho. La cucaracha, al instante pereció en aquel vaso. El señor al ver esto decidió retirar aquel vaso de nuestra vista, pensando que no lo habíamos notado. O al menos, que yo no lo había notado. A estas alturas todo se estaba tornando cada vez más sombrío. Era asquerosa toda aquella ambientación, siendo adornada por aquel olfático dolor de nariz. La tortura de mis pulmones se hacía más latente. Mi estómago no pudo más y le pregunté a mi novia dónde se encontraba el baño. Quería vomitar y no podía soportar más allí. Me dijo que estaba en el pasillo de la casa, aledaño a la vitrina, que estaba frente a nosotros. Entré por aquel pasillo, notando que el señor seguía en la cocina, suspirando y preparando algo. Al notar aquella oportunidad, me retiré al sanitario. Entré y como si fuera un aborto, solté todo lo que había tenido guardado en la taza del baño. Ni siquiera tuve tiempo de abrir la tapa y todo el excusado quedó manchado por mis fluidos gástricos. Quería limpiar aquella taza, usando una toalla húmeda, pero al abrir el grifo del lavamanos salió lo que pude reconocer como aceite viejo, con restos de humedad o moho carcomido del metal y el platino del grifo. La sensación de incomodidad y completa aberración eran lo único que expresaba mi rostro.
Abrí el espejo que tenía medicamentos, con la intención de encontrar algunas toallas o un gel antibacterial. Noté que se podía abrir por el volumen del espejo. Al hacerlo, solo encontré más cucarachas, caminando libremente por allí. Estas cubrían una superficie muy específica de la repisa o el botiquín. Las pastillas estaban contaminadas de aquella especie foco de infección. Al notar mi presencia se alejaron y dejaron al descubierto un hueco enorme en la pared. Este hueco tenía una enorme profundidad y tenía un hedor aún más desagradable que el que había percibido. La agrura y la pesadez, unido con la suciedad, se sentían más fuertes. Al mirar con más detenimiento, unos ojos enfermizos me observaban desde la oscuridad. Estos tenían unas gafas y unas cejas monstruosas, desalineadas y que mostraba un aura bestial. No era agradable a la vista y podía decir incluso que era de esa cosa de la cual venía el hedor repulsor. Cuando esos ojos se desvanecieron, las cucarachas volvieron a su lugar, como si estuvieran controladas por algo o alguien. Era como ver una mente colmena siendo utilizada a favor de algo, alguien, que no podía ser mencionado. Todo era tan desagradable que me causaba demasiada intriga. ¿Qué demonios era eso? ¿Qué clase de criatura se suponía que estaba allí? Solo mi curiosidad pudo más que mi sentido común. Saliendo del baño y notando que nadie me veía, me adelanté hacia el cuarto aledaño al baño, el que se encontraba de lado. Allí el hedor volvió con más brutalidad a mis fosas nasales. La putrefacción se sentía en el aire. Con timidez toqué a la puerta 2 veces. Esas 2 veces no recibí ninguna respuesta. No tuve otra opción que abrir la puerta. La perilla estaba llena de grasa, así como también el límite de la parte baja. Al abrir la puerta, que para mi fortuna no tenía seguro, una increíble cantidad de cucarachas salieron disparadas, como si se tratase de un batallón, eran millones de microcriaturas transmite enfermedades. Todo era tan rocambolesco que solo podía compararse con una pesadilla. Al prender el apagador, repleto de grasa y aceite, con cucarachas en él, pude ver que había frente a mí. Era una vieja horrenda, tenía el rostro deformado, la grasa había cubierto todas sus piernas, su ropa apenas si podía distinguirse que era ropa, sus manos estaban hinchadas y sus brazos eran cuernos por los regordetas del inicio y con el final delgado, con un montón de sangre molida en todo su cuerpo. La melena negra era solo un conjunto de cabellos pocos de color negro, horribles y mal puestos en su cabeza. Sus ojos repletos de venas, su boca repleta de saliva, con dientes negros y amarillos. Era un espectáculo horrendo. Debajo de ella habían 2 cuerpos sin pellejo, como si hubieran sido disueltos en una sustancia corrosiva, con partes en tonos brillantes rojizos. La mujer, al notar mi presencia, solo comenzó a balbucear en un lenguaje desconocido. Comenzó a rascar con fuerza su piel, a la par que de esta salían muchas cucarachas, su cuerpo estaba infestado de insectos, larvas y parásitos, que ondulaban libremente por su obeso, seboso y maloliente cuerpo. No dijo nada, no me dijo nada y ninguno de los dos hizo algún movimiento. Solamente pude salir de allí, no sin antes sentir que algo me había picado en mi pierna. Al verla una larva había entrado. Tomé un suspiro y saqué a aquella criatura de allí, no sin antes pisarla. La zona comenzó a arderme, a la par que mi cuerpo se sintió más agotado. Al salir de la habitación, mi suegro y mi novia platicaban con tranquilidad, mientras su padre me decía que ya había conocido a mi suegra. Le dije que sí, a lo que me preguntó si había sido una experiencia agradable. Mintiéndome a mí mismo y mintiéndole a él, le dije que fue maravillosa. Mi suegro, riendo de forma burlesca, nos invitó a irnos a mí y a mi novia. La situación todavía recorría mi cabeza, no dejándome dormir en muchas ocasiones posteriores a la invitación a la casa de mi novia. Con el tiempo, la herida que me dejó la larva comenzó a causarme efectos extraños. La piel comenzó a irritarse, lentamente causándome pústulas purulentas y lentamente cayéndose de mi pierna. La piel lentamente se me iba cayendo y no había nada que pudiera hacer. Según mi doctor de confianza, solo era un desgarre, no había nada más en aquellos trozos de piel que tomó como muestra. Todo iba normal al parecer. Con el tiempo, mi pierna quedó reducida a un trozo de carne a medio desarrollar con el hueso de fuera. Ya era incapaz de poderme parar y tuve que utilizar una silla de ruedas para lograr moverme. Cuando mi novia notó ello, me preguntó qué había sido. Yo le dije que era una historia muy larga. Una larga historia que debía de contar solo a ella. No me entendió nada hasta que le dije que para bien o para mal. Mi suegra era algo peculiar.
Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.